El contexto de este devocional es Génesis 39, 1 al 23. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Génesis 39, 19 al 23. En el capítulo 23 de Génesis, el tema dominante es el éxito de José a causa de la bendición de Dios. Pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Génesis 39, 2. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Génesis 39, 3. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. Génesis 39, 5. Y si Dios bendijo a José aún siendo esclavo, no debe sorprendernos ver la bendición de Dios sobre él en la cárcel. Incluso después de ser víctima de falsas acusaciones y de ser encarcelado injustamente, Dios todavía lo bendijo. Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia. Génesis 39, 21. El Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Génesis 39, 23. Ahora bien, podríamos pensar, ¿era la voluntad de Dios que José estuviera en la prisión? Bueno, podemos decir que era esencial que estuviese allí, y pronto veremos por qué. A pesar de que las circunstancias eran terribles, nada de lo que ocurrió en la vida de José, ni siquiera la cárcel, estropeó el plan de Dios para su vida. De manera soberana, el Señor estaba utilizando todas esas experiencias para trabajar intensamente en el corazón de este joven, preparándolo para los desafíos que vendrían en el futuro. Reconocer la mano de Dios detrás de lo que ocurría generó en José una actitud de optimismo. Las circunstancias no lo doblegaron, sino que se mantuvo por encima de ellas y las controló. Entender que Dios estaba a su lado y que era su mano la que guiaba su vida le impidió caer en el desánimo. El desaliento y la desesperanza constituyen algunas de las mejores armas de Satanás. Sin embargo, José pareció superar todas sus circunstancias adversas. Sin lugar a dudas, podemos decir que Dios estaba disciplinando a José a través de cada una de las circunstancias que le permitía vivir. Pero, ¿por qué hablamos de disciplina en este caso? ¿Acaso José había hecho algo malo para ser castigado? No. Por el contrario, a pesar de la presión, José se había mantenido fiel al Señor. Entonces, tendemos a pensar en la disciplina solamente como castigo. No obstante, disciplina es mucho más que eso. Además de castigo, disciplina implica la idea de entrenamiento, es decir, un conjunto de procedimientos o rutinas que deben seguirse a fin de lograr un resultado determinado. Por ejemplo, un deportista que desee tener un buen rendimiento y ganar un premio deberá entrenar muchas horas por día, vigilar su alimentación y sus horas de descanso, etc. Del mismo modo, un estudiante que pretenda tener un buen desempeño deberá dedicar muchas horas al estudio y abandonar las noches de fiesta con sus amigos. Lo más importante para tales personas será el resultado que aspiran lograr. Por lo tanto, independientemente de si sienten deseos de hacer ciertas cosas o de dejar de hacer otras, harán el sacrificio que sea necesario por conseguir su objetivo. El objetivo de la vida espiritual y de la disciplina de Dios es que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en sus hijos. Para lograr ese objetivo, tal como dice el apóstol Pablo, Dios utilizará todas y cada una de las experiencias de nuestra vida. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 28 y 29. Es importante aclarar que no fue Dios quien mandó a la esposa de Potifar a intentar seducir a José. Ella actuó así debido a su propia lujuria.
Sin embargo, Dios utilizó esa situación completamente negativa para José a fin de entrenarlo y de trabajar en su carácter. Hoy, muchos desean ser el mimado de papá, pero no están dispuestos a sufrir la esclavitud. Muchos desean estar en la corte real, frente al faraón, pero no quieren saber nada con la prisión. Sin embargo, recuerda, Dios utiliza todas las situaciones y circunstancias de nuestras vidas, no solo las buenas y agradables, sino también las malas y difíciles para corregirnos, para cambiar nuestro carácter y para hacernos mejores de lo que somos. Ciertamente, la disciplina del Señor en la vida de José no fue fácil de soportar, sin embargo, acabó produciendo un buen fruto en la vida de este joven. Piénsalo, al igual que José, como hijo de Dios, necesita ser disciplinado por el Señor a fin de que la imagen de su hijo sea formada en ti. Obviamente, en el momento en el que es aplicada, la disciplina no produce alegría. Sin embargo, a pesar de las experiencias adversas por las que Dios te permite atravesar, entender que es la mano del Padre trabajando en ti para producir un fruto agradable a Él, reafirmará tu confianza en Dios y fortalecerá tu esperanza. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11.